doy gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias por la unción para enseñar tu palabra y llevar a tus hijos a un nuevo nivel de fe. Gracias por la unción del Espíritu en sus vidas, para que ellos puedan entender y comprender tu palabra con claridad. Declaro que toda alma forjada preparada contra esta enseñanza no prosperará. Cae por tierra en el nombre de Jesús. Y que todo lo que va a ser enseñado no volverá para mí vacío, sino que prosperará para la vida de mis hermanos y hará como tiene que ser, como la palabra siendo espada de dos filos, penetrando hasta lo más profundo del ser de ellos, y ellos puedan crecer y avanzar al respecto de los dones espirituales. Amén. Amén. Aleluya. La semana pasada comenzamos la serie de los dones espirituales y vimos en la Biblia que los dones espirituales, los dones no vienen de mí, no me pertenecen a mí. Los dones pertenecen a Dios. Y Dios es el que mueve sus dones como Él quiere, no como yo quiera. Amén. Él mueve los dones, vimos, con un fin provechoso. No para exaltarnos, sino para edificar al otro. Para edificar a la iglesia. Para fin provechoso. Amén. Y vamos nuevamente a leer 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Vamos a avanzar. 1 Corintios capítulo 12, verso 1. No quiero hermanos, Pablo le habla a los corintios, no quiero hermanos. ¿Quiénes son hermanos acá? Tenemos al mismo Padre y al mismo hermano mayor. Jesús es nuestro hermano mayor. Jehová el Padre es nuestro papá. Y su hermano mayor se llama Jesús. Jesús no es su papá, es su hermano mayor. ¿Están acá? Ok. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dios no quiere que seamos ignorantes acerca de los dones espirituales. Por eso estamos enseñando sobre esto. Amén. Verso 2. Sabéis que cuando erais gentiles os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie, diga nadie, que hable por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, verso 4. 1 Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Verso 8, porque a este es dada por el Espíritu. Y aquí están los 9 dones espirituales. ¿Cuáles son? Palabra de sabiduría, 1. A otro, palabra de ciencia o conocimiento, 2. Según el mismo Espíritu. A otros fe, tercer don, por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, el cuarto. A otro el hacer milagros, quinto. A otro profecía, sexto. A otro discernimiento de espíritus, séptimo. A otro diverso de género de lengua, octavo. Y a otro interpretación de lenguas, novenos. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo es un Espíritu Santo. Y Él da la manifestación de los dones, que son 9. De esos 9, Él los mueve. ¿Quién? El Espíritu Santo, como Él quiere. ¿Para qué? Para provecho. ¿Cuál, pastor, es el mejor don espiritual? El que tú estés necesitando en el momento. Si una persona necesita sanidad, ¿de qué te sirve el don de palabra de conocimiento que estudiamos? De nada, amén. Si a una persona le falta un brazo, ¿de qué te sirve el don de lengua? ¿Cuál te sirve? El que tú estés necesitando en el momento. ¿Están acá? Bueno, estuvimos
estuvimos estudiando la semana pasada el don de palabra de conocimiento. Y también señalamos que son 9 dones espirituales. Y aquí los vamos a clasificar, acuérdense que son 9. Amén. Pero los vamos a clasificar en 3 grupos. ¿Por qué en 3 grupos? Porque los podemos separar por ciertas cualidades que tienen los dones. Amén. El primer grupo que usted está viendo ahí, ¿cierto? Son los dones de revelación. Son aquellos dones que revelan algo. ¿Están acá? ¿Quiénes son aquellos que revelan algo? Son el don de palabra de conocimiento. Son el don de palabra de sabiduría. Son el don de discernimiento de espíritu. Dios es bueno. Y tenemos también en el segundo grupo, estamos en el segundo grupo, los dones de poder. ¿Cuáles son los dones de poder? Son los dones que hacen algo. Estos son los dones que hacen algo. ¿Quiénes son esos? El don de fe, el don de operación de milagros y los dones de sanidades. Entonces estos son los dones de poder. Amén. Después tenemos los dones de expresión vocal. Y ahí tenemos 3 dones también, que son los dones de profecía, don de lenguas y don de interpretación de lenguas. Amén. Entonces, vamos a estudiar estos 9 dones espirituales. Amén. Estamos entonces hablando del primer grupo. ¿Cuál es el primer grupo? Los dones de revelación. ¿Cuáles son esos dones? Que revelan algo. Amén. Amén. Tenemos dones de revelación. Amén. Y el don de palabra de sabiduría dice que es una revelación sobrenatural por el Espíritu, con mayúscula, es decir, por el Espíritu Santo de Dios, al respecto de ciertos hechos de la mente de Dios que se relacionan con personas, lugares o objetos. La revelación que trae este don es hechos del futuro. Amén. Entonces este don revela cosas que van a suceder en el futuro, tanto de personas o de lugares o de situaciones. Pero el don de palabra de sabiduría es un don que revela lo que va a suceder en el futuro, tanto para tu vida personal, tanto para una nación, tanto para el mundo, tanto para la iglesia. ¿Están acá? Aleluya. Entonces, estos dones revelan cosas sobrenaturales. Cuando hablamos de palabra de sabiduría, no estamos hablando de la sabiduría que dice el libro de Santiago capítulo 1. Vamos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 2. Cuando estamos hablando del don de palabra de sabiduría, no estamos hablando de lo que habla aquí Santiago. ¿Qué habla Santiago? Hermanos míos, Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Está hablando aquí de una sabiduría para las cosas de esta vida. La misma sabiduría que Salomón le pidió a Dios, que le pidió Salomón a Dios. Concédeme, Señor, sabiduría para poder juzgar al pueblo, para poder hacer justicia. Esa es una sabiduría para lidiar con las cosas de la vida. Yo muchas veces he tenido que, para liderar, para levantar ministerios acá, los diáconos, para el ministerio de alabanza, yo le pido sabiduría a Dios para que Él me dé
la sabiduría para cómo administrar, poder aprovechar lo mejor de cada uno de los talentos que Dios le ha dado. En mi profesión he visto cómo Dios me da sabiduría para hacer informes respecto a lo que estudié en lo que es relacionado a la ingeniería. Yo he visto cómo Dios me ha dado sabiduría cuando no he podido yo saber cómo hacerlo. Yo le he pedido sabiduría y Dios me ha dado sabiduría para resolver los proyectos, para resolver cosas naturales. Entonces la sabiduría que habla Santiago y la sabiduría que habla Salomón son para resolver cosas naturales. Pero el don de palabra de sabiduría no es eso. Amén. Porque el don de palabra de sabiduría revela cosas que van a suceder en el futuro. Y esta sabiduría que yo le hablo es para lidiar con las cosas de la vida, con el día a día. Es un don. Cuando digo que es un don, es cuando Dios lo manifiesta para revelar algo. Amén. ¿Están acá? Vamos a ver el don de palabra de sabiduría. Lo vamos a ver en Hechos capítulo 9, versículo 10. Vamos a comenzar a ver en la Biblia este don. Amén. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí que él ora. ¿Cómo supo él dónde estaba Pablo? Por el don de palabras de conocimiento. Dios le reveló a Ananías dónde estaba. En el presente Pablo. Amén. Porque aquí él ora. ¿Cómo sabía que él oraba? Por el don de palabra de conocimiento que revela algo del presente. ¿Están acá? Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, quien entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Acordémonos que él perdió la vista temporalmente porque cuando Jesús se le apareció en Damasco, la gloria de Dios se le manifestó y él quedó encandilado y él en ese momento quedó sin vista por un tiempo. No era una enfermedad, fue encandilado. Entonces Dios envió a Ananías para que pusiera sus manos y recobrara la vista, porque fue mucho ver la gloria de Dios. Amén. Verso 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Verso 15. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuál fue la palabra de conocimiento que Dios le dio a Ananías? Que Pablo iba en su ministerio, iba a estar en la presencia de reyes y de los judíos. ¿Cómo supo Ananías que Pablo iba a estar en la presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas? Por el don de palabra de sabiduría. El don de palabra de sabiduría vino sobre Ananías para revelarle lo que iba a ser Pablo en el futuro. Amén. Eso se llama revelación. Revelación de algo del futuro. Amén. Vemos este don en Hechos capítulo 8, versículo 26. Vamos a seguir estudiando este don. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Fíjense, el Señor le dijo que se fuera al desierto, que fuera a un lugar desierto. Vamos a seguir leyendo la historia, porque ahí iba a pasar justo en ese lugar un etíope que venía leyendo el libro de Isaías. Y él quería saber a quién se refería el profeta Isaías cuando hablaba que él mismo llevó sobre sí nuestras enfermedades y por sus heridas fuimos sanados. Entonces él fue para allá al desierto y en ese momento que llegó venía un carruaje. Y el Espíritu Santo le dijo: acércate al carruaje. Palabra de conocimiento: acércate al carruaje. ¿Cómo fue Felipe a ese lugar? Por el don de palabra de sabiduría.
Dios lo llevó a ese lugar porque sabía Dios que en un tiempo más, en un par de horas más, alguien iba a pasar por ahí y él tenía que hablar de la palabra. Ese don de palabra de sabiduría también Dios lo usa para que tú evangelices. Yo siempre me acuerdo de esta historia que escuché a un pastor en Valparaíso y este hombre decía que él estaba en su casa y el Señor le decía, anda al cerro a donde está ese puente y grita, Jesús te ama. Y él iba, 2 de la mañana lo despertó el Señor y decía, Jesús te ama. Se fue a la casa, durmió, 2 horas después, le dice el Señor, anda y grita nuevamente, Jesús te ama. Gritaba de nuevamente, Jesús te ama. Y se fue a dormir. Pasaron 2 horas más, a las 6 de la mañana y Dios lo despierta, anda a decir, ¿a dónde está ese puente? Y grita, Jesús te ama. Y la persona estaba en un puente listo para ahorcarse, le dijo, cállese, ya entendí que Jesús me ama. ¿Qué fue eso? El don de palabra de sabiduría. Que lo llevó allá porque algo iba a suceder en el futuro. Pero no sucedió por causa de que él fue y obedeció. ¿Qué fue eso? Don de palabra de sabiduría. Amén. Qué bueno ser usado por los dones. Y como vimos, un discípulo llamado Ananías. No era un pastor, no era un profeta, no era un apóstol, no era un evangelista, ni un maestro. Era un discípulo. Es decir, que los dones espirituales pueden ser usados en todos los hijos de Dios. Ese don puede ser usado en todos los hijos de Dios. Ahora vimos que también el profeta, el hombre de Dios, o mujer de Dios llamado para ser profeta, va a operar extraordinariamente, poderosamente en estos 2 dones. Palabra de conocimiento, el don de palabra de sabiduría, porque ese don es espectacular. Yo me encontré un día, yo estaba en Chillán, y un día fue un profeta para allá, un inglés llamado Simón Potter. Simón Potter estuvo con nosotros en Chillán y él mientras estaba predicando, de repente se acerca a mí y me empieza a decir lo que yo estaba viviendo, que ya estaba pasando el invierno y estaba llegando la primavera y que lo que Dios estaba haciendo conmigo era muy grande, así que no desistiera y avanzara. Eso no significa que no opera en todo el cuerpo. Ese don puede ser usado en todos los hijos de Dios. Amén. Por eso que muchas veces usted está conversando con alguien y usted empieza a percibir que esa persona le puede pasar algo en el futuro y usted le dice, pero ten cuidado con eso porque yo percibo esto. Como una conversación. Amén. Aleluya, ¿está acá? ¿Está aprendiendo algo del don? Qué bueno. El don de palabra de sabiduría lo vamos a ver ahora operando en el Antiguo Testamento. Amén. Abra su Biblia entonces en el libro de Génesis, capítulo 6, verso 13. Gloria a Dios. Génesis capítulo 6, 13. Vamos a ver este don en el Antiguo Testamento. ¿Qué don? El don de palabra de sabiduría. Entonces este don revela cosas que van a suceder en el futuro. Pequeñas cosas o grandes cosas. Bien, vamos a la palabra. 6:13. Dijo, pues, Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo el segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que haya en la tierra morirá. Aquí quiero explicar algo doctrinario también. En el Antiguo Testamento, el idioma hebreo es riquísimo en palabras, pero el hebreo tiene un problema con los verbos. ¿Qué significa eso? Que la Biblia, cuando está diciendo que Dios va a destruir, está
mostrando como a Dios causante de la destrucción. Pero la verdad que los estudiosos del hebreo descubrieron que esas palabras no era Dios causando, sino que Dios permitiendo. El verbo que debió haber usado para decir eso no era Dios causando, sino que Dios permite por causa del pecado. Es como que yo le digo a usted, si usted aquí sale de la iglesia siendo un cristiano, pero a usted se le ocurre ir a la Petrobras, ir y asaltar la Petrobras, ir con una pistola a asaltar la Petrobras. Llega alguien, llega el carabinero y lo ve y le dispara y lo mata. ¿Quién? Dios permitió, sí, ¿por qué? Porque usted permitió. Dios permite la destrucción por causa del pecado. Porque Dios te dio el libre albedrío. Entonces lo que debió haber dicho acá, que Dios permitió la destrucción por causa del pecado. Dios permite, por eso hay muchos cristianos que mueren antes de tiempo. ¿Por qué? Porque andan en pecado. Y mueren físicamente, aunque su espíritu es salvo, pero su cuerpo muere antes de tiempo. No cumplió su llamado, no cumplió la obra que Dios lo llamó a vivir. Por causa del pecado y no arrepentirse. Entonces, aclarando eso, estamos viendo acá que aquí Dios le reveló a Noé que iba a venir destrucción sobre la tierra. Y Dios le reveló que iba a venir destrucción sobre la tierra a través del diluvio por causa del pecado. Amén. ¿Cómo supo Noé al respecto del futuro? A través del don de palabra de sabiduría. El don de palabra de sabiduría que reveló algo que iba a suceder en el futuro. Vamos ahora al libro de Génesis, capítulo 37. Génesis, capítulo 37, versículo 5. Dios puede revelarte cosas del futuro a través de un sueño. Amén. Amén. Génesis 37, 5. Estamos viendo este don en el Antiguo Testamento. ¿Están acá? Amén. No se vaya a la casa. Quédese aquí. Avance. Concéntrese. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Si ustedes saben la historia de José, efectivamente José reinó sobre ellos porque él se transformó en el primer ministro de Egipto. Amén. Ese sueño le estaba revelando a José lo que iba a suceder. ¿Están acá? Aleluya. Y le aborrecieron aún más, estamos en el verso 8, y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño. Y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Si ustedes saben la historia, ellos se inclinaron ante él, porque él era el primer ministro de Egipto. Aleluya. Vamos ahora siguiendo con José. ¿Cómo supo José eso? En sueño. ¿Qué supo José? ¿Recibió revelación de qué? Del futuro. Génesis 42, versículo 1. Viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo a Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron a los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra.
Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente. Y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Vamos al verso 16. Dice: enviad aún de vosotros y traiga vuestro hermano, y vosotros quedaos presos, y vuestras palabras sean probadas, y si hay verdad en vosotros, y si no vive Faraón, que sois espías. Vamos a ver el 3, a ver. Y ellos respondieron: somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre y no parece. Amén. Bueno, pero aquí nosotros estamos viendo el don de palabra de sabiduría que se cumple, que se cumplió, que ellos se postraron a los pies de José. Amén. Aleluya. ¿Cómo supo eso José? En sueño. ¿A través de qué? Del don de palabra de sabiduría. Aleluya. Sigamos avanzando con este don precioso. ¿Cuántos saben que este don es maravilloso? Amén. Vamos a ver este don ahora en el Nuevo Testamento. Para eso vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos, capítulo 11. Aleluya. Versículo 27. Vamos a ver este don ahora en el Nuevo Testamento. En aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén en Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Verso 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolos a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. El don de palabra de sabiduría del profeta Ágabo reveló lo que iba a suceder en el futuro: hambre. Amén. ¿Y qué hicieron los discípulos? Enviaron ayuda a Los hermanos, ¿dónde iba a suceder esto? Se fijan que ese don opera para revelar algo. Hambre iba a ocurrir en esa zona. Pero ¿para qué fue dado eso? Con un fin provechoso, para poder ayudar a los hermanos de ese lugar. ¿Y qué hicieron ellos? Determinaron enviar socorro a los hermanos. Amén. Entonces este don de palabra de sabiduría en el Nuevo Testamento, a través del profeta Ágabo, mostró que iba a haber hambre. ¿Con cuál fin? De ayudar a esos hermanos. Por eso, hermanos, cuando Nosotros decimos acá, y se han dado palabras, que el mundo cada día va a ir peor. Si el mundo está hablando de que va a ir en crisis y cada día peor, nosotros estamos en Cristo, y en Cristo Cristo es provisión. Usted no se preocupe por lo que pasa en el mundo, con la economía del mundo. Usted concéntrese, como dijo Jesús, buscar primeramente que todo el reino de Dios y su justicia, porque todas las cosas serán añadidas. Y usted se concentra en buscar a Dios, como dijo el Señor, día, ir al abrigo del Altísimo, estar en el abrigo del Altísimo, buscar su presencia, buscar tener comunión. Más concéntrense en estar buscando el reino y predicando la palabra a aquellos que están desesperados sin saber a dónde ir, porque Dios te va a usar a ti para decirle al pecador que anda desesperado, pensando que el mundo se está acabando y pensando que él va a morir también sin esperanza. Tú eres la esperanza para este mundo. Vamos a la Biblia. Usted tiene que estar, todas estas cosas Dios las está enseñando para que usted, cuando esté en la iglesia, usted sepa los dones que están operando en su pastor, en el ministro. Amén. Todos estos dones que habla 1 Corintios 12 están en operación hoy. Aleluya. Hechos 22. Versículo 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Vimos la semana pasada que Dios te habla a través del don de palabra de conocimiento y también de palabra de sabiduría por visiones. Vimos 3 tipos de visiones: visión espiritual, éxtasis y visión abierta. Visión espiritual, con tus ojos cerrados tú ves imágenes y cosas que revelan cosas del pasado y presente, cuando es el don de palabra de conocimiento. Y ves imágenes del futuro y cosas del futuro cuando es el don de palabra de sabiduría.
El éxtasis es cuando tu cuerpo queda paralizado y tú empiezas a tener más conciencia del mundo espiritual que del mundo natural. natural. De hecho, tú ni estás ni escuchando lo que pasa en el mundo natural, tu cuerpo está suspendido, no desmayado, suspendido. Y tú empiezas a ver en el mundo espiritual cosas que van a pasar En el futuro no, o en el el pasado, en el presente. presente. En este ejemplo, es ejemplo de cosas del futuro. Estaba en éxtasis, ¿quién? Pablo. Vimos la semana pasada que Pedro entró en éxtasis cuando salió el lienzo y habían diferentes animales cuadrúpedos de diferentes especies y Dios le dijo que sacara cualquiera de esas, ¿cierto? Eso fue la semana pasada para hablar del don de palabra de conocimiento. Ahora estamos hablando del don de palabra de sabiduría a través del éxtasis, de una visión. Que la persona queda paralizada. Él está sumergido en el mundo espiritual y no está tomando relación en el mundo exterior, está en el mundo espiritual y puede estar detenido y él está en el mundo espiritual. Aquí pueden estar alabando al Señor, danzando, pero él ni percibe eso, sino que está sumergido en el mundo espiritual. ¿Están entendiendo? Éxtasis se llama eso. Y le vi que me decía, El Señor le decía en el éxtasis, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán. tu testimonio acerca de mí. El Señor le estaba diciendo Diciendo que en el futuro iba a pasar que no lo iban a recibir su testimonio. Así que mejor sal, Pablo, de aquí. Sal, Pablo, de aquí. ¿Cómo supo eso Pablo, por visión. éxtasis? Dios le dio una palabra de sabiduría, algo que iba a pasar en el futuro. Amén. ¿Sueños? ¿Puede ser usado en sueños? ¿Puede ser usado con éxtasis? ¿Con visión espiritual? ¿Con visión abierta? Amén. Por ángeles, Dios te puede revelar cosas del futuro. ¿Qué está pasando ahí? El Don de palabra de sabiduría operando, revelando cosas del futuro. Acá, visión abierta. Visión abierta, tú estás con los ojos así. ¿Cómo estaba Juan? Juan, vimos eso la semana pasada cuando Juan estaba en la isla de Pasmos. Y escuchó una voz y él se dio la vuelta y vio 7 candelabros que representaban los siete espíritus. Y vio a uno vestido de ropa preciosa, de fulgor. ¿Quién era? Jesús. Él con los ojos abiertos vio los candelabros, vio a Jesús. Esa es la mayor de las visiones. La más alta de las visiones. Amén. Entonces abierto, los ojos abiertos. Hechos 22. Aleluya. 17, 18. Amén. Aleluya. ¿Están acá? ¿Está aprendiendo algo? Dios es bueno. Me gusta mucho esta parte que vamos a ver ahora. El don de palabra de sabiduría condicionado a la obediencia. Si la persona no obedece, puede morir. Pero si obedece, puede tener vida. Amén. Entonces esa palabra de sabiduría te puede mostrar tu futuro, pero está condicionado a si obedece. Segunda de Reyes. Versículo 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces, ¿Qué estaba diciendo? diciendo ahí, Dios estaba viendo que este rey iba a morir. Que dejara todo ordenado. Amén. Posiblemente que dejara su herencia ordenada, Toda su cosa ordenada porque él iba a morir. Verso 2. Entonces él Volvió su rostro a la pared pared y oró a Jehová. y dijo, Ruego Jehová, te ruego que hagas haz memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. No estaba muy bien que digamos. De repente viene la muerte y Dios le dijo a él que la muerte iba a llegar a él. Pero él lloró, Señor, no lo permitas. Y el pecado trae consigo la muerte.
Eso no quiere decir que te vas al infierno. Porque para En el infierno tú tienes que negar a aquel que tú aceptaste. Pero mueres antes de tiempo, sin cumplir tu llamado. Eso tiene que tenerlo muy claro usted. Eso es la gracia de Dios. Príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Verso 6. Y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad del mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. ¿Cuántos días más le dio? 15 años. ¿Por qué? Porque si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Aunque ellos no estaban en la misma justicia que hoy tenemos nosotros tenemos una justicia mayor. Así que si tú estás en pecado, tú tienes la posibilidad de pedir perdón, no seguir pecando, vivirás. Pero confesar tu pecado y arrepentirte es dejar de pecar. Si tú pides perdón porque te da miedo y después vuelves a pecar, no es arrepentimiento, porque arrepentimiento no es remordimiento. Remordimiento, ay Señor, sí fallé. Y al otro día vuelve a hacerlo. Remordimiento no es arrepentimiento. Arrepentimiento, tú ibas para allá y tú te duele y cambias tu camino para acá. Eso es arrepentimiento. Lo otro es remordimiento. Amén. Y hay muchos que están en el cielo por remordimiento, antes de tiempo. La semana pasada comenzamos la serie de los dones espirituales. Y vimos en la Biblia que los dones espirituales, los dones no vienen de mí, no me pertenecen a mí. Los dones pertenecen a Dios. Y Dios es el que mueve sus dones como Él quiere, no como yo quiera. Amén. Él mueve los dones, dijimos, con un fin provechoso, no para exaltarnos, sino para edificar al otro, para edificar a la iglesia, para fin provechoso. La semana pasada comenzamos la serie de los dones espirituales y vimos en la Biblia que los dones espirituales, los dones no vienen de mí, no me pertenecen a mí. Los dones pertenecen a Dios y Dios es el que mueve sus dones como Él quiere, no como yo quiera. Amén. Él mueve los dones, dijimos, con un fin provechoso, no para exaltarnos, sino para edificar al otro, para edificar a la iglesia, para fin provechoso.